Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom, desde la sinagoga Bet Aderech, el rabino Mijael Ávila y la congregación les saludamos en este día que es el día 6 del mes de Elul del año 5765. Estamos en el penúltimo mes del año, ya próximos a terminar este año 5765. Hoy, conforme al calendario secular, es el día 10 de septiembre del año 2005 y nos corresponde una lectura semanal que se titula Shoftim. Repitan conmigo, Shoftim. Y es importante aprenderse esta palabra porque Shoftim significa jueces, Shoftim. Y la porción correspondiente y que acabamos de leer precisamente en este rezo de Shaharit, corresponde al libro de Devarim, Deuteronomio 16:18 al 21:9. Como ustedes leyeron, dice así el primer pasuk: jueces y guardias designarás para ti en cada una de las tribus y en todas las ciudades que el Eterno tu Elohim te da, y juzgarán al pueblo con juicio recto. ¿Cómo comienza en el hebreo? Shoftim beshotrim. Esto es Shoftim correspondiente a jueces y Shotrim correspondiente a guardias, o como en algunos casos lo han traducido al español, oficiales. En esta ocasión voy a compartir al respecto precisamente de esta palabra que da origen al nombre de esta perashá, que se titula Shoftim, y que es justamente el tema que voy a abordar en esta ocasión. Y les voy a pedir, por favor, entonces, para los que nos están escuchando, que nos acompañen con detenimiento a este tema tan importante. Vamos a comenzar con la enseñanza. Shofet es la palabra en singular para denominar a un juez. Shofet. Repitan conmigo. Shofet. Y en plurales, Shoftim. Entonces, es justamente el tema de esta semana. Vamos a comenzar, y antes de comenzar yo quisiera que entendiéramos una cosa. Los Shoftim existieron a lo largo de la historia de nuestro pueblo. Cuando estuvo Moshe, ahorita lo estamos leyendo en esta perashá, y después, posteriormente, cuando ya se ha erigido David Amelech o Shaul concretamente como rey, en la época de los reyes también van a existir los Shoftim, los jueces. Sin embargo, debo de hacer una diferenciación, y para esto yo quisiera que consideráramos que a lo largo de la historia de nuestro pueblo existieron varias épocas, y estas épocas fueron determinadas a partir del liderazgo que existió en Israel. ¿Se acuerdan ustedes? Pudiéramos nosotros decir que la primera época comenzó con los patriarcas, así se consideraría esta primera época, la época de los patriarcas, que sería por ahí del año 1850 al año 1570 antes de la era común. La segunda época en autoridad vendría a ser la época en la cual surge la esclavitud en Egipto, y se acuerdan ustedes, surge Moshe como el gran líder, y esta época sería del año 1570 al año 1280 antes de la era común. Posterior al liderazgo de Moshe, y Moshe se lo hereda ¿a quién? A Yeshua. Surge la época que se le denominan los Shoftim, que es del año 1280 al año 1004 antes de la era común. Esto es, si nosotros consideramos a Yeshua como el Mesías, estaríamos percibiendo que 1000 años antes de que él aproximadamente viniera a la tierra, fue un periodo conocido como el periodo de los Shoftim. Y para ser más concretos, ustedes tienen el libro de Shoftim, precisamente, jueces, en el cual nos habla de esta época histórica. Y posteriormente de la época de los Shoftim vino la época de la monarquía, comenzando con el primer rey, cuyo nombre es Shaul, del año 1004 al año 721, antes de la era común. En esta época a la cual yo estoy haciendo alusión, correspondiente a los Shoftim o a los jueces, el Shofet designado era el encargado de llevar el liderazgo en Israel. Esto es, venía Moshe hereda a Yeshua, y después viene una serie de personajes que van a precisamente a cumplir
una hegemonía bajo una terminología de shofet, de juez. Entonces, estos shofet llevaban el liderazgo en Israel y en caso de guerra asumían una comandancia de índole militar. Dicho término shofet se parecería hoy en día, como pudiera ser en los países en los cuales no existe una monarquía, como un primer ministro, o en el caso de México en particular sería semejante a un presidente. ¿Se acuerdan ustedes que en el caso de guerra el presidente en realidad asume el liderazgo de la milicia semejante a como ocurría en el caso de los shofet? En esta época en la cual ahorita les estoy yo comentando, era una autoridad que estaba de alguna forma conformada por un sistema tribal, esto es, estaban cada una de las matot, las tribus, pero a su vez este sistema tribal y federativo también era considerado hasta cierto punto democrático. ¿Por qué? Porque contrario a la monarquía, en la cual la monarquía se erigiría como una autoridad absoluta, en el tiempo de los shoftim era un sistema mucho más democrático a diferencia de la monarquía. La pérdida de la autoridad en el sistema de los shoftim implicaría el desplazamiento del liderazgo de abajo a un liderazgo ejecutado desde arriba, ya cuando viniera la monarquía. Leamos un poquito al respecto de los motivos que tuvo el Eterno para poner a los shoftim. Vamos al libro de Shoftim 2:16, Jueces 2:16, y ahí dice la escritura lo siguiente: y Hashem levantó shoftim que le librasen de mano de los que las despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales se adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandatos de Hashem. Ellos no hicieron así. Y cuando Hashem les levantaba shoftim, Hashem estaba con el shof. ¿Cómo le dije que era en singular? El Eterno estaba con el shofet, dice ahí, y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel shofet, porque Hashem era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que le oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el shofet, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni su obstinado camino. Existieron varios shoftim destacados, pero en esta ocasión solamente voy a hacer mención de prácticamente dos. El primero es una mujer que se erige para gobernar sobre todo Israel, y este nombre de esta mujer es Débora, o más bien dicho, la pronunciación correcta en el hebreo sería Deborah, cuyo significado al español sería abeja. Shoftim 4:4 dice ahí: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. ¿Sí lo logran leer? ¿Cuál era el nombre de esa mujer que gobernaba en Israel? Deborah, profetisa mujer de Lapidot. En esta ocasión vemos que esta mujer, Deborah, ejercía el liderazgo no nada más político, sino además era usada por el Eterno también como una mujer nevillá. ¿Qué es nevillá? Profeta. Neví sería el varón y nevillá sería la mujer, profetisa, mujer de Lapidot. Y cuando yo estaba escribiendo esta perashá, se me vino a la mente, porque mucha gente pudiera decir, no, es que en Israel el liderazgo solamente lo tienen los hombres. Basta conocer la escritura y basta conocer la historia de nuestro pueblo para darnos cuenta que no es así. Y cuando yo estaba escribiendo acerca de Deborah, me acordé de una mujer que reinó en Israel en tiempos relativamente recientes. ¿Cuál es el nombre de esta mujer? Golda Meir. Golda Meir. Golda Meir es una mujer que nace en el año de 1898 en Kiev, en Ucrania, cuyo nombre cuando ella nace es Golda Mebovich, y ella nace en el seno de una familia pobre, religiosa, conservadora. Golda ejerció autoridad en los albores de Israel como nación y ocupó, oigan bien esto, una mujer ocupa en Israel un cargo como ministra del trabajo en el año 1949. ¿Cuándo es la constitución de Israel, Roe?
El 14 de mayo de 1948. De 1948, esto es, cuando el gobierno de Israel estaba constituyéndose, cuando todo el judaísmo ortodoxo, todo el judaísmo observante estaba de plácemes en un gobierno, una mujer se levantaba como ministra del trabajo. Posteriormente, no nada más ocupó ese puesto, también fue ministra de Relaciones Exteriores en el año de 1955. ¿Saben cuántos años ella ocupó el cargo de ministra de Relaciones Exteriores? 10 años. Esto es, cuando Israel tenía algún conflicto, alguna necesidad, algo que tenían ellos que ver, ¿saben con quién tenían que verlo las naciones? ¿Saben Israel, o mejor dicho, Estados Unidos, o México, o Francia, o Inglaterra, con quién tenían que platicar de Israel? ¿Con un hombre? No, con una mujer llamada Golda Meir. Y esto es muy ilustrativo porque debemos de entender que en la Escritura hay una mujer, Débora, que el Eterno la pone sobre todos los hombres, y en la historia de nuestro pueblo no nada más fue ministra de Trabajo ni de Relaciones Exteriores, sino también, ¿saben qué fue? Primer ministro de Israel en el año 1969. Como primer ministro, Golda Meir quedó electa, oigan bien esto, con la mayoría de votos, 287 votos. ¿Cuántos en contra? Ninguno, y con 45 abstenciones. Ojo, 287 votos a favor, 45 abstenciones, pero ningún voto en contra. Cuando los partidos políticos de Israel son partidos políticos religiosos. Ella ocupó su cargo de primer ministro durante 5 años. Y cabe destacar que fue la primer persona, fue la primer persona electa en forma democrática y no por linaje familiar como había ocurrido. Ella muere en el día 8 de Kislev del año 5739 y recientemente se recordó que hacía 36 años ella había sido electa primer ministro de Israel. ¿Saben quién fue la primer ministro o presidenta de todo el mundo mujer? Una mujer israelí, Golda Meir. Ella fue antes que Margaret Thatcher. Así es que para que se den una idea del papel que ha tenido la mujer, y esto pudiéramos decir fue en estos tiempos, ¿no es cierto? Ya en la Escritura vemos a una mujer que ejerció el liderazgo sobre todo el pueblo de Israel. Ya la última época de los jueces se registra en el libro de Shmuel. Cuando lean el libro de Shmuel, identifíquenlo como ya la última parte precisamente de esta época de los Shoftim. Y justamente Shmuel dice en el capítulo 8, verso 1 de primera de Shmuel: aconteció que habiendo Shmuel envejecido, puso a sus hijos por Shoftim sobre Israel. Pero el pueblo estaba cansado de las injusticias y le pidió precisamente a Samuel, en el capítulo 8:5, dice ahí que le dice a nuestro pueblo, y le dijeron: aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Y la consecuencia de esta historia ustedes ya la conocen. El Eterno se enojó, se disgustó, porque él lo que quería es que no tuviera rey, porque el único rey que debía de tener solamente era el Eterno. Posteriormente de esta época entonces existió el reinado. Ahora, dejemos de lado esta época histórica. Ya hablé yo de los patriarcas, ya hablé yo de la esclavitud, ya hablé yo de los Shoftim, ya hablé yo de la monarquía. Esas épocas de liderazgo dejémoslas a un lado, porque esta perashá nos habla de que en el tiempo de Moshe también existían Shoftim. Y posteriormente con David también siguieron existiendo los Shoftim, pero no con la hegemonía de la época que se le llama la época de los jueces. Ahora, olvidándonos de esa época, vamos a analizar a los Shoftim desde un aspecto meramente general. ¿Qué cosa era igual para todos los Shoftim de la historia de nuestro pueblo? Y antes de comenzar a enseñar las características del Shofet, quisiera que entendiéramos que Ashofet, ¿quién es Ashofet?
el juez. ¿Quién es el juez? Hashem, Ashofet. Vamos al libro de Salmos 75:7, para que antes de que entendamos y que conozcamos las características del Shofet, primero reconozcamos que Ashofet es el Eterno. Y de este papel que el Eterno desempeña es como delega a su pueblo una hegemonía para que se ejecutara en justicia. Salmos 75:7, mas Elohim es Ashofet, el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Salmos 96:13 dice ahí que aún al final de los tiempos Ashofet se presentará, dice ahí, delante de Hashem que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. La gente crea o no crea en el Eterno, tarde que temprano estarán delante de su presencia y todos serán juzgados ¿por quién? Por Ashofet, el juez que vendría a ser el Eterno, el juez de jueces. Como él ejerce este papel en justicia, él se lo delega a su pueblo para que a su vez ellos ejerzan la justicia para con sus ajim, para con sus hermanos. Vamos a comenzar con las características del Shofet. Inciso A. Un Shofet debe ser designado. Es importante que entendamos que para desempeñar cualquier papel de liderazgo debe existir una designación. Esto es, cualquier persona, por mucho que quiera ejercer el puesto de Shofet, no se puede designar a sí mismo. Yo voy a decir, bueno, yo voy a ser el Shofet de todos ustedes. No, sino tiene que haber una designación de una tercera persona. Shemot 2:14. Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y Shofet sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moshe tuvo miedo y dijo, ciertamente, esto ha sido descubierto. En esta ocasión lo único que estoy ilustrando es cuando llega Moshe y quiere poner paz en medio de sus hermanos, y él le dice, ¿quién te ha puesto a ti como Shofet? Todavía no era el líder que iba a ser Moshe, pero esto lo que nos está ilustrando es que alguien tiene que haber una designación de alguien que va a ejecutar el puesto de Shofet. Segunda característica, inciso B. Un Shofet nunca debe de ser un extraño. Bereshit 19:9. Génesis 19:9. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. ¿Qué quiere decir que ningún extraño puede ser Shofet? Obvio que para que alguien venga y se erija como Shofet en medio de nosotros, debe de conocer las costumbres, las tradiciones y lo más importante, la Torah del Eterno. Así es que ningún extraño va a poder venir a ser un Shofet para con su pueblo. Inciso C, tercera característica, el Shofet debe de ser obedecido como una autoridad religiosa. Devarim 17:12. Devarim 17:12. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al Cohen que está para ministrar allí, delante de Hashem tu Elohim, o al Shofet, el tal morirá y quitarás el mal del medio de Israel. Miren, este pasuk lo voy a relacionar con la conferencia que yo voy a dar por la tarde. ¿Qué conferencia va a ser? El temor del Eterno. Y en esta conferencia yo voy a explicar un poco al respecto de cómo es que nosotros tenemos la obligatoriedad de temer al Eterno. Pero en esta enseñanza que yo voy a compartir en la tarde, voy a dar el capítulo y versículo en donde no nada más al Eterno le debemos de temer, sino también a los padres debemos de temerle. Y no nada más a los padres debemos de temerle, sino también a las autoridades que el Eterno ponga. De tal manera que aún al roé o al rabino en cualquiera de las sinagogas o gentes que ejercen un liderazgo deben de tener una característica semejante al Eterno. La gente igualmente debe de temerles. Y en esta ocasión dice ahí, al hombre que procede con soberbia, no obedeciendo al Cohen o al Shofet, el tal morirá. ¿Por qué pondrían una pena de esta naturaleza? Porque ninguna autoridad puesta por el Eterno puede ser menoscabada, porque detrás de menoscabar una autoridad puesta por el Eterno es estar menoscabando la autoridad del Eterno. Y por lo tanto el Eterno nos dice
que el shofet debe de ser obedecido al igual que cualquier autoridad puesta por él. Inciso D, cuarta característica, el shofet tendría un ámbito de competencia, Devarim 16:18. El último aspecto que voy a destacar, y no porque sea el último, es que el shofet a final de cuentas tendría un ámbito de competencia. Cuando estaba Débora, el ámbito de competencia de Débora era todo Israel. Pero posteriormente existieron, ya que cuando se acabó la época de los shoftim, en el reinado de David, otros shoftim, pero que tenían dentro de su competencia, dentro de su ámbito de competencia, solamente ciudades. Devarim 16:18, shoftim beshotrim, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Hashem tu Elohim te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con juicio justo. Este pasaje lo leímos en esta perashá. Ahora vayamos a las tareas del shofet. ¿Cuáles son las tareas que él tendría dentro de su responsabilidad de ejecutar? Inciso A, el shofet es el que iba a dictar las sentencias. Igual como un juez humano, el shofet tendría dentro de sus atribuciones exactamente lo mismo. Devarim 25:1, cuando hubiere pleito entre algunos y vinieren a juicio y los juzgaren, y absolvieren al justo y condenaren al inicuo, será que si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el shofet lo hará echar en tierra y hará azotar delante de sí según su delito por su cuenta. Entonces, el juez no es un abogado, el juez es el que va a determinar la sentencia para alguien que esté siendo inculpado. Segunda tarea del shofet, el shofet debe de hacer lo justo, y esto es definitivamente muy obvio. Bereshit 18:25, Génesis 18:25, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Aquí está hablando del Eterno, pero desde luego que todo juez en la tierra debería de hacer lo mismo que a shofet, lo justo. Tercer tarea del shofet, el shofet debe escuchar a los inculpados y no debe de hacer distinción y tampoco debe temer a ninguna persona. Devarim 1:16. Y entonces mandé a sus shoftim, a sus jueces, diciendo, oigan entre sus hermanos, juzguen justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero, no hagan distinción de personas en el juicio, así al pequeño como al grande oirán, no tendrán temor de ninguno, porque el juicio es de Elohim, y la causa que os fuere difícil la traerán a mí, y yo oiré. Tres cosas le manda en este pasaje. ¿Qué? Debe de aprender el juez a escuchar. Fíjense que una característica que debería de tener cualquier persona que está en liderazgo, llámese rabino, llámese roé, llámese mebaser, llámese shaliach, llámese neví, cualquier persona que está en liderazgo debe de tener una característica: aprender a escuchar. Así que si para ustedes que nos están escuchando, tienen a alguien puesto delante de ustedes y cuando ustedes hablan no les presta la atención debida, hay algo que está mal. ¿Por qué? Porque dice ahí que él tendría que aprender a escuchar. No nada más el shofet debía de escuchar, sino además no debía de hacer distinción entre las personas, porque el hacer el papel de shofet, desde luego que era en extremo difícil. ¿Por qué? Porque en un juicio hay muchos intereses, y al haber muchos intereses, entonces podría corrompirse el derecho, y por lo tanto, si alguien tenía mucho dinero, entonces tratarlo bien, tal cual como nos enseña nuestro amado Yeshua Mashiach, el Mesías. ¿Qué decía? Si viene alguien a la congregación y trae un vestido ostentoso, un gran anillo, ¿se acuerdan ustedes? No lo vengan y le digan, venga, se siéntase hasta aquí, hasta adelante. No hagan distinción de personas. Esto era parte de la tarea del shofet. Cuarta tarea del shofet. El shofet no debe torcer el derecho y desde luego no debe tomar soborno. Devarim 16:18. Shoftim beshotrim pondrás en todas tus ciudades que Hashem tu Elohim te dará en tus matot, en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos.
la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Hashem tu Elohim te da. Entonces, el shofet no debe de pervertir el derecho y desde luego no debe de tomar regalitos, sobornos. Quinta tarea, el shofet en un caso difícil se debería de poner de acuerdo junto con los Kohanim y con los Leviim y designarían sentencia. Otra vez, en un caso difícil, el shofet en un caso difícil se pondría de acuerdo tanto con los sacerdotes Kohanim como los Leviim, los levitas, y ellos designarían la sentencia. Devarim 17:8, Devarim, Deuteronomio 17:8. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Hashem tu Elohim te escogiere. Y vendrás a los sacerdotes, levitas y al juez que hubieren en aquellos días y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Hashem escogiere y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la Torah que te enseñen y según el juicio que te digan. Harás, no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Fíjense que el shofet, obviamente él debía de poner su sentencia basado en la voluntad del Eterno. Pero ojo, ¿quién es el valiente que dice yo conozco al 100% la voluntad del Eterno? De tal manera que en caso de que tuviera alguna duda debía de acudir a quien también sabía la voluntad. ¿Quién era? Los Kohanim. ¿Y quién más sabía la voluntad? Los Leviim. Y entonces ponerse de acuerdo. Esto es si nosotros lo ponemos esto en un aspecto práctico, si tuviera Magdiel como abogado una situación difícil que estuviera atendiendo para alguien el litigio de la congregación para con alguien de los de allá afuera, y si ella tuviera dudas si lo que va a hacer es correcto, ¿a quién debería de acudir a preguntar? A una autoridad de índole religioso, ya bien sea al roé o al rabino. ¿Por qué? Porque basándose en la voluntad del Eterno se ejecutaría el derecho. Sexta tarea, el shofet debe escuchar a los testigos y ejecutar sentencias ejemplares. Devarim 19:18. Y los shoftim inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces harán a él como él pensó hacer a su hermano y quitarán el mal del medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Fíjense que el shofet parte precisamente del aspecto legal que era puesto para efecto de llevar a cabo los litigios entre hermanos. Un papel importante eran los testigos, como ya lo hemos leído en esta perasha. ¿Se acuerdan ustedes? Que ningún juicio se decidiera salvo que existieran 2 o 3 testigos. ¿Se acuerdan ustedes cómo dice Rab Shaul? Dice, a ningún senequim o senec, a ningún anciano admitas acusación. ¿Por qué? Porque alguien que tiene y que se ha ganado un papel de respeto delante de la comunidad, dice Rab Shaul, no admites acusación a él, salvo por 2 o 3 testigos. Si hay alguien en la congregación que ya se ha ganado respeto y autoridad, no puede ser acusado nada más por un individuo o por una mujer. Tiene que ser por 2 o 3 testigos, tal cual lo establece la Torah. Y vemos cómo es que tanto el Brit Hadashah, el mal llamado Nuevo Testamento, que es su traducción correcta sería pacto renovado, como el Taná, son uno solo, ¿verdad? Y podemos ver que parte de estas tareas son semejantes en uno y en otro. Por lo tanto, el Brit Hadashah no existiría si no existe la base legal de la Torah. Y el Brit Hadashah lo que nos da muestra es la parte práctica de cómo poner en uso la Torah del Eterno. A modo de conclusión, debemos de entender que el Eterno nunca deseó que existiera un reinado. ¿Cuál era la razón? Bueno, que Israel no iba a ser como las demás naciones. Israel tendría un rey y solamente el rey sería Hashem. Entonces, el Eterno lo que puso shoftim, ¿verdad? Jueces para que, de acuerdo al ámbito de competencia, juzgaran con juicio justo a su pueblo. Pero esto lo que me hizo recordar es una cosa, ¿saben? Les pregunto yo a ustedes, ¿cuántas decisiones tomamos a lo largo del día? Muchas. Si hay alguien que es jefe de familia o mujer
madre de familia, cuántas decisiones cada uno de nosotros tenemos que tomar para con nuestros hijos, para con nuestro trabajo, para con nuestra forma en la cual nos desempeñamos en diversos ámbitos de nuestra vida. ¿Cuántas decisiones? Y a final de cuentas, detrás de muchas de esas decisiones lo que estamos haciendo son juicios. Y detrás de hacer juicios, cada una de esas decisiones que implican juicios tiene que estar amparadas en el conocimiento que tenemos de parte del Eterno. De tal manera que me hizo recordar eso, lo que dice Rab Shaul en 1 Timoteo 3:5, el conocido como el apóstol Pablo, el rabino Shaul, 1 Timoteo 3:5. Él dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la Keilah, la congregación de Elohim? Y pregúntenme ustedes, ¿qué relación tiene los Shoftim con no saber gobernar tu propia casa? Porque a final de cuentas, detrás de gobernar tu propia casa, una persona se erige como shofet, como juez. De tal manera que dice Rab Shaul, y dice una gran verdad, quien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la Keilah de Elohim? Y esto es muy importante, y sobre todo a los que me están escuchando, para que aprendan a elegir bien a sus autoridades, ¿saben? Si ustedes tienen arriba de sí a un pastor o a un rabino, y ese pastor o rabino tiene a sus hijos desbalagados, sus hijos no se someten ante el escrutinio y a la voluntad del padre de familia, y no me refiero cuando ya estén casados, no. La autoridad de un padre de familia se va de sí en el momento en el cual los hijos abandonan el hogar. Entonces, para una persona que tiene un liderazgo en la Keilah del Eterno, y ustedes ven que su esposa es la que lo manda, sus hijos no se someten, ojo, si no sabe gobernar bien su propia casa, entonces ¿cómo gobernará la Keilah del Eterno? Si el padre de familia no tiene el respeto de sus hijos, o lo que es lo mismo, el hijo o la hija se portan mal y llega el padre y los regaña, y la hija o el hijo les importa poco lo que haya dicho el padre o la madre, mucho cuidado, porque detrás de ello no se está ejerciendo correctamente el liderazgo que el Eterno nos ha dado. Y de esto voy a hablar más en la conferencia de la tarde. Nada más quiero terminar con un pasaje de Yesaya 1:26 que dice así: restauraré tus shoftim, tus jueces, como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Que ese deseo del Eterno de que restaure shoftim vuelva para nuestros días y en los tiempos de Mashiach. Leshana Tovat y Katebu, que sean inscritos para un buen año. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.